Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo un cuento que es sobre los dos compadres, una historia mexicana. Esta es la historia de dos compadres, uno muy rico llamado Vicente y otro muy pobre llamado Marcos. Tal era la pobreza de Marcos que algunas veces ni él ni su esposa comían durante días. Con todo, su compadre Vicente escasamente les daba los buenos días. Así eran las cosas, hasta que al compadre Marcos se le ocurrió una idea para sacarle dinero a su compadre rico. Y esto fue lo que hizo. Vamos a descubrir qué hizo. Muy temprano en la mañana, el hombre mandó a su esposa a conseguir 20 pesos. La mujer se tardó mucho porque nadie quería prestárselos, pero al final consiguió el dinero. ¿Qué va a hacer con estos 20 pesos el compadre pobre? Y le entregó el dinero a su marido. Con los 20 pesos, Marco se compró dos conejos, una hoja de papel y un lápiz. A la mañana siguiente, Vicente pasó frente al rancho de Marcos y lo saludó, como siempre. Pero Marcos fingió estar muy ocupado y no le dijo nada de vuelta. El compadre rico le preguntó entonces: ¿qué hace el compadre Marcos que no responde? Escribo una carta para un amigo de la ciudad, le dijo Marcos. No te molesto, entonces, para que alcances a echarla al correo, le dijo Vicente. No te preocupes, que al correo que no tengo que ir. Tengo un conejo mensajero que yo mismo amaestré. No se demora nadita en traerme la respuesta y me ahorro las estampillas. El compadre Vicente no le creyó la historia, pero entonces Marcos le dijo: si quieres comprobarlo, ven mañana temprano y verás que el conejo está de vuelta. Y diciendo esto, Marcos amarró la carta al conejo de su primer conejo y lo soltó. El conejo desapareció y Vicente siguió su camino. A la mañana siguiente, Vicente llegó a preguntar si el conejo había regresado de la ciudad. Así es, compadre, véalo con sus propios ojos, le dijo Marcos. Y Vicente se sorprendió al ver al conejo en su jaula y a su compadre leyendo una carta. Pero, claro, el conejo estaba en la jaula y era el otro conejo que Marcos había comprado. Y la carta, otra carta que el propio Marcos había escrito. Vaya, yo necesito ese conejo más que tú. Te doy 1000 pesos por él. Marcos dijo que le había costado mucho trabajo entrenarlo y rechazó la oferta. Entonces Vicente le ofreció el doble. Marcos renegó un poco, pero terminó por venderle el conejo. Ese mismo día Vicente envió al conejo a la capital con 3 cartas y su esposa aprovechó para mandar otras 2. El conejo salió corriendo y se perdió en el monte. Vicente y su esposa se levantaron temprano al día siguiente a la espera de que el animal retornara, pero por supuesto el conejo no volvió esa mañana ni ninguna otra. 3 días esperaron en vano, hasta que Vicente se dio cuenta de que su compadre lo había engañado. Cierto tiempo después, Vicente llegó a la casa de su compadre
y le dijo que quería comprarle su vaca. Marcos no podía venderla, pues era la única que tenía y ella dependía del sustento de él y su esposa. ¿Por qué quieres mi vaca? ¿No tienes tus cientos? Le dijo Marcos. Sí, pero ya sabes que todas mis vacas dan muy buena leche y no quiero sacrificar a ninguna para hacer guaraches. ¿Sí? Guaraches. ¿Guaraches? Sí, están pagando muy bien por ellos en el pueblo, detrás de la loma, y quería hacer algunos para venderlos allá, explicó el compadre rico. Marcos hizo cuentas y comprendió que le convenía más vender los guaraches que vender su vaca, así que rechazó la oferta. Ese mismo día sacrificó a su única vaca y se puso a hacer guarachas con el cuero, y 15 días después partió hacia el pueblo detrás de la loma. Llegó al lugar cargado de guaraches, contento y optimista, haciendo cuentas en su cabeza de lo que ganaría. Empezó ofreciendo sus guaraches a 5 pesos el par, pero nadie le compró. Los campesinos de la zona, los campesinos de la zona vendían los guaraches a 50 centavos el par. Marcos fue al mercado y los ofreció a 2 pesos, pero allí costaban solo 10 centavos. Finalmente, sucedió que una mujer le ofreció una hermosa máscara de diablo a cambio de todos sus guaraches. Marcos hizo cuentas nuevamente y pensó, ya con cabeza fría, si vendo esta máscara en mi pueblo, podré por lo menos recuperar un poco de dinero. Así que humillado y furioso con su compadre Vicente, aceptó el cambio. El hombre emprendió su viaje de regreso, caminando como podía, pues ya se estaba oscureciendo. Al subir la loma, comenzó a hacer muchísimo frío y el aire helado golpeaba la cara. Marcos siguió recorriendo el estrecho sendero, pero el viento era cada vez más fuerte y no tenía nada con qué cubrirse, así que se puso la máscara. Sí, acá tenemos a Marcos llevando sus caballos con los guaraches y con la máscara de diablo. Sí. Tiempo después, Marcos divisó una fogata y a lo lejos, y decidió acercarse para calentarse un poco. Sentados alrededor del fuego había 3 hombres, pero cuando lo vieron llegar salieron a correr despavoridos, con mucho miedo. Marcos empezó a llamarlos diciendo que solo quería un poco de calor, pero ellos simplemente gritaban, tómalo todo, tómalo todo. Marcos se le había olvidado que llevaba la máscara del diablo puesta. Qué risa le dio y qué contento se puso cuando vio el botín de los 3 hombres habían dejado abandonado. Eran unos asaltantes de camino y tenían varias bolsas llenas de dinero y joyas atadas al lomo de sus caballos. Marcos se quedó un rato más cerca del fuego y partió de la madrugada a su pueblo, donde lo esperaba su mujer y su compadre. Llegó montado en un caballo y lo seguían otros 2 cargados con el botín. Al verlo llegar, su compadre se quedó perplejo y antes de que pudiera decir nada, Marcos le dijo, gracias, compadre, mira lo bien que esa gente me pagó por los guaraches. Vicente se apresuró a dar la orden a sus trabajadores. Sacrifiquen todo el ganado y póngase a hacer guaraches. Los trabajadores que recibían su paga por hacer lo que el patrón dijera, se pusieron a trabajar
Y 15 días después partieron todos hacia el pueblo, detrás de la loma. Vicente, ambicioso como era, empezó a ofrecer su producto por las calles. Guaraches, a 10 pesos, a 10 pesos los guaraches. La gente lo veía, se burlaba. Otro tonto que viene a vender guaraches. Y este los vende a 10 pesos, exclamaban. Ja, ja, ja. Ve al mercado, allí te los pueden cambiar por algo de comida. Je, 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 decían otros. Y así fue como Vicente se dio cuenta de que su compadre Marcos lo había engañado. Nunca se enteró de cómo había conseguido los caballos y el dinero, pero de algo estaba seguro. Ahora él era el compadre pobre y Marcos el compadre rico. Sí, acá tenemos nuestro final de esta historia, de este compadre pobre que fue más inteligente que el compadre rico. Y acá, sí, terminó nuestra historia de estos dos compadres. Y el conejo. Y el conejo, sí. Nos vemos en otro cuento. Espero que te haya gustado y nos vemos en otro cuento. Chao, chao.